Serie de Génesis 1, estudio número 12, por Chris McKen. Buenas noches y bienvenidos al estudio bíblico de E-Bible Fellowship del libro de Génesis. Esta noche es el estudio número 12 de Génesis capítulo 1 y vamos a leer Génesis capítulo 1 versículos 9 y 10. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En nuestro último estudio vimos cómo las aguas pueden representar gente. También vimos cómo la palabra hebrea traducida como júntense, Strong número 6960, a menudo es traducida como esperar, en relación con esperar en la salvación de Dios. Vimos esto en un lugar donde estas dos palabras usadas aquí en el versículo 9, cuando Dios dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, se identifican con la muerte, como lo vimos en Eclesiastés capítulo 3 y también en Eclesiastés capítulo 6, versículo 6, donde Dios une las dos palabras, un lugar a muerte. Dice en Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Al mirar el registro histórico, reconocemos que Dios creó la tierra, y la tierra estaba cubierta con agua, y luego Él removió el agua de parte de la tierra para revelar la tierra seca. Pero, espiritualmente, vimos anteriormente que cuando Dios dijo, sea la luz, o cuando habló de la creación original de estar sin forma y vacía, estas cosas tienen connotaciones espirituales. Dios ya estaba enseñando el Evangelio desde el mismo principio de la creación y lo está haciendo nuevamente aquí en Génesis capítulo 1 versículo 9 cuando dice: júntense las aguas. Vale decir, la gente, según Apocalipsis capítulo 17 versículos 1 y 15, aguas se vincula con la gente y así es como si Él estuviera diciendo: espere la gente que está debajo de los cielos, o esperen en un lugar. Un lugar se relaciona a la muerte. Entonces leeríamos: espere la gente en la muerte. Nos preguntamos acerca de esto. ¿Cómo es posible que Dios esté hablando de gente esperando en la muerte? Pero cuando consideramos el programa de salvación de Dios y las cosas que nos dice la Biblia, revela que la humanidad está muerta en sus pecados. Estamos espiritualmente muertos desde nuestro principio. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente en ese mismo día, y toda la humanidad ha estado en esa condición de muerte a lo largo de la historia del mundo, e incluso los elegidos de Dios, aquellos predestinados a recibir la salvación. ¿En qué condición estábamos antes de que Dios nos salvara? Estábamos muertos espiritualmente como todos los demás, y por lo tanto podemos ver: espere la gente en la muerte. Es decir, esa sería la comprensión espiritual de estas palabras, ya que vemos que la Biblia habla de aguas como gente y la reunión. Recuerden, hemos visto que esa palabra se traduce abrumadoramente como espera, y con frecuencia en el contexto de esperar en Dios para la salvación. Que la gente debajo de los cielos espere hasta la muerte, que espere en la condición de estar espiritualmente muerta. Pero, ¿qué están esperando? Continúa diciendo en la última parte del versículo 9, y descúbrase lo seco, y fue así. Mencioné al final del último estudio que la palabra seco, Strong 3004, se encuentra 14 veces en el Antiguo Testamento y es una palabra que está relacionada con la división del mar en el Éxodo, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Vamos a ver esto porque cuando vamos más despacio y leemos los versículos,
nos ayuda a obtener un mejor entendimiento, en vez de hacer solamente una declaración de que esta palabra se identifica con la tierra seca cuando Dios hace una senda. Cuando vemos cómo es usada repetidamente, hace una impresión en nosotros y somos más propensos a recordar la relación entre los versículos de la Biblia. En última instancia, eso es lo que queremos hacer cuando estudiamos la Biblia. Queremos recordar las cosas que aprendemos mientras podamos tenerlas en mente. En Éxodo capítulo 14 encontramos la palabra hebrea seco 3 veces. Dice en Éxodo 14 versículos 15 y 16: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aquí hay agua delante de ellos. La única forma de escape es cruzar el agua, pero no pueden cruzar. Dios milagrosamente dividió el agua e hizo una senda hacia el otro lado, y es una senda seca. Normalmente, si alguien pudiera dividir el agua, dejaría un fondo fangoso y simplemente caminaría trabajosamente a lo largo. Si tuviera carros y animales sería muy difícil y tomaría bastante tiempo cruzar por el fondo del mar. Pero Dios hizo que se secara. Por supuesto, si Dios puede dividir el mar y lo hizo, entonces ciertamente podría secar el suelo del mar para que su pueblo cruzara. Dice en Éxodo 14:22: Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Luego dice un poco más adelante en Éxodo 14:28 al 30: Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel pasaron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. La tierra seca que Dios creó temporalmente aquí en el Mar Rojo fue básicamente una acción similar a lo que hizo en Génesis capítulo 1, donde la tierra estaba cubierta con agua. Y él comenzó a reunir las aguas y la tierra seca apareció. Acabamos de ver en estos 3 versículos que la tierra seca era un medio de liberación. Sin la aparición de la tierra seca, los israelitas habrían sido vencidos por el ejército egipcio y quizás muertos por ellos. Pero Dios los libró a través de la creación de una senda de tierra seca en medio del mar. A medida que estamos tratando de entender la palabra seco, hemos visto que es usada 3 veces en este contexto en este capítulo. Pero tenga en cuenta que esta palabra se encuentra solamente 14 veces en el Antiguo Testamento, por lo que hemos visto 4 usos de esta palabra con relación al cruce del Mar Rojo. En realidad se usa más en la Biblia porque la vemos en el Salmo 66, versículos 5 y 6. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Aquí hay otra referencia al cruce del Mar Rojo y Dios convirtiendo el mar en una tierra seca. Dice en Nehemías capítulo 9 versículo 11: Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Podemos ver la distinción. Si usted está sobre tierra seca, es salvo y libre y vive, pero fueron las aguas las que destruyeron a los egipcios cuando ellas se derrumbaron sobre ellos y ellos se ahogaron en el Mar Rojo. Entonces, casi la mitad de las referencias a tierra seca apuntan a liberación y salvación. Esta palabra es también usada en asociación con el cruce del Jordán en Josué capítulo 4, versículos 22 al 24. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado,
a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hay suficientes escrituras para mostrar que la tierra seca se asocia con la salvación. Volviendo a Génesis capítulo 1, vimos que las aguas representan gente que está esperando en la condición de la muerte. ¿Y sabes qué? El pueblo de Dios espera en la condición de muerte hasta el día de la salvación para cada uno de nosotros. Teníamos que esperar que el Señor nos otorgara la salvación, porque la salvación es del Señor. Dios debe hacer la obra de salvar a través de la fe de Cristo, así que nosotros esperamos en la muerte. Incluso después de la salvación de nuestras almas, la gente ha muerto físicamente y sus espíritus han pasado a estar con el Señor. Pero hay muerte en sus cuerpos están esperando en la muerte, por así decirlo, para que Dios haga la senda que descubrirá la tierra seca y ellos podrán cruzar hacia la tierra prometida. Luego serán criaturas completamente nuevas en cuerpo y alma en el día de la resurrección de los muertos. Así podemos ver que esta palabra seca se relaciona con cruzar el mar Rojo, que representa ser liberado de los enemigos del reino de los cielos, el reino de Satanás, el cual es representado por Faraón y los egipcios, los impíos del mundo de Satanás. Y Dios también hizo que su pueblo cruzara el Jordán sobre tierra seca, y esa es una imagen de la entrada a la tierra prometida, siendo representada por la tierra de Canaán. La promesa a Abraham era que él recibiría la tierra de Canaán en heredad perpetua. Sabemos que esto no es posible con la tierra literal de Canaán en el Medio Oriente, porque este mundo entero será destruido un día, muy pronto. Una promesa de Dios es una obligación que debe ser cumplida y Dios no puede mentir, pero no es cumplida en la tierra presente del Medio Oriente. Eso no puede ser y, por lo tanto, la promesa a Abraham de la tierra por herencia perpetua apunta a la nueva tierra. Así que cruzar el Jordán a la tierra de Canaán apunta a cruzar hacia la nueva tierra. Las aguas esperan en un lugar, el hombre espera en la muerte. Luego Dios dijo, júntense las aguas, y fue así. Dios hizo una senda de salvación para aquellos que habían esperado en él, su pueblo elegido. Dice en Génesis capítulo 1 versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. La tierra seca fue llamada tierra, y la palabra tierra originalmente se refiere a esta tierra, pero Dios usa la misma palabra para hablar de la nueva tierra que Él promete a aquellos que ha salvado. Esta palabra tierra es Strong 776 y es frecuentemente traducida como tierra. Cuando Dios hizo promesa a Abraham de la tierra por heredad perpetua, es la misma palabra que es traducida como tierra en nuestro versículo, y llamó Dios a lo seco tierra. En la Biblia, las promesas de Dios a aquellos que Él salva son maravillosas y gloriosas, en que no solamente sus pecados sean perdonados y que vivirán para siempre, sino que morarán en una tierra perfecta que será suya para siempre. Si construye una casa, no la habitará otro. Si planta una viña, otro no comerá del fruto. Sus proyectos de construcción continuarán en la eternidad futura, e incluso puede seguir construyendo algo y no será una cosa vana como lo es en esta presente tierra. Las cosas de esta tierra se oxidan, se pudren y se corrompen y desaparecen, pero en la nueva tierra no habrá oxidación o corrupción y las cosas no desaparecerán, serán eternas, significando que todo lo que se hace tiene valor y propósito y significado. En esta vida presente, la vanidad y el vacío vienen como resultado de la naturaleza temporal de las cosas de este mundo, incluyendo nuestra propia vida. Pero en la próxima tierra no moriremos ni dejaremos proyectos a medio hacer. Nuestro proyecto no será destruido, no colapsará,
No habrá un huracán, tornado o terremoto que derribe nuestro proyecto, sino que será duradero y firme y continuará en la eternidad futura. ¿Se imaginan las cosas que podrían ser construidas si pudiéramos seguir trabajando en ello y construir y construir? Basta con ver en lo que el hombre puede hacer en cortos periodos, en el poco de tiempo que él tiene en esta vida. Cuando los hombres construyen cosas en este mundo, tienen que estar reparando continuamente. Cuando construyen una carretera se ve hermosa, pero luego viene el invierno y hay algunos baches o algo está mal con las tuberías por debajo de la calle y hay que cavar la carretera para ver cuál es el problema. Hay constantes reparaciones y mantenimiento y, por supuesto, eso frena el progreso. Una ciudad puede ser totalmente hermosa y agradable y moderna. De pronto la golpea un tsunami o un terremoto y derriba a la ciudad y tienen que empezar de nuevo. Esa no es la naturaleza del nuevo cielo y nueva tierra. No habrá calamidades. No habrá maldiciones sobre la tierra que traigan calamidades y, por lo tanto, será increíble ver cómo podría desarrollarse y ver el resultado de la construcción en curso y la edificación de algo para siempre en la eternidad futura. La tierra seca fue llamada tierra y lo que está en vista espiritualmente es la nueva tierra. Leemos en el Salmo 37, versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La palabra hebrea que fue traducida como júntense es la misma palabra traducida como esperan en el Salmo 37, versículo 9. Podríamos decir que los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Es también traducida de la misma forma en el Salmo 37, versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Así que tenemos este mismo relato histórico en Génesis, y es una historia verdadera. Estamos leyendo en Génesis capítulo 1 de cómo Dios creó el universo y todas las cosas. Así es exactamente como Él lo hizo, en el orden en que lo hizo, día por día, a través de los 6 días de la creación. Pero espiritualmente Dios ya está pintando un cuadro o una imagen del momento cuando habrá pecado en el mundo, y Él prefigura al hombre como esperando en la muerte hasta que aparezca la tierra seca, que será la senda hacia la nueva tierra que ellos heredarán para siempre en la eternidad futura.